Entonces es cierto que con el tiempo uno esto se olvida, es por eso que en sus apuntes, en su libretita que siempre tienen que manejar de internos, tengan estas cosas que son importantes al momento de realizar la exploración física. ¿Verdad? Luego vamos a evaluar el sistema sensitivo. ¿Cómo evaluamos el sistema sensitivo? Con la escobillita. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos evaluado la sensibilidad de la cara, ¿no es cierto? Que estaba a cargo de qué parte craneal? Trigémino, la parte motora facial. Entonces de ahí evaluábamos la ramotánica, la maxilar y la mandibular. Y hacíamos, ¿recuerdan? De un lado de lado. Ahora nuestro paciente que está en el decúbito dorsal, exploramos lo mismo, pero desde el cuello hasta abajo. Yo le voy tocando, siente, 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 siente y vuelvo, ¿no? Llego al abdomen, siente, hasta que un momento diga, ya no siento, digamos, ¿no? O también puedo utilizar lo del algodón, ¿no es cierto? Caliente o frío, o el mismo martillo que a veces está frío, con eso también lo puedo tocar para ver si siente. ¿Dónde hacemos este tipo de evaluación? Recuerden que hay pacientes con lesión medular, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente tiene lesión medular y no siente las piernas, no las puede mover, entonces uno empieza a evaluar hasta dónde está la sensibilidad, ¿no? Puede ser que la sensibilidad esté conservada hasta la apéndice sifoides, más o menos, que eso es de 10, ¿no? Y a medida que va descendiendo, va comprometiendo ya otras metáforas. Entonces, ahí nos da una orientación topográfica de dónde está la lesión. Lo mismo en las extremidades inferiores, comparar el lado derecho con el izquierdo, si siente o no el paciente. Si lo que siente es menor que en el asiento, pero menos que en el lado derecho, eso ya me está hablando de algún tipo de alteración, ¿no? Recuerden siempre que en el lado dominante, en el que manejamos, siempre es mayor los reflejos, mayor la sensibilidad, ¿no? Eso corresponde a nuestro hemisferio cerebral dominante, del otro lado, ¿no? El otro siempre como que estamos descuidando, ¿no? Trabajamos más en un lado que en el otro lado. Ya. Entonces eso sería la evaluación del sistema sensitivo exteroceptivo. Termoalgésico. Evalúo temperatura, sensación de temperatura y sensibilidad al dolor o al tacto. Siente, me avisa cuando no siente, ¿cierto? Después tenemos el propioceptivo. El propioceptivo lo habíamos visto en el sistema en el equilibrio, ¿no es cierto? ¿El equilibrio de qué depende? Del sistema visual, del sistema vestibular, del sistema propioceptivo y de la función cerebelosa, ¿no? Entonces aquí igual evaluamos la prueba del Romberg para ver el equilibrio, ¿no? Después evaluamos estas otras funciones, por ejemplo la paliestesia. ¿A qué se refiere la paliestesia? ¿No? A nuestra capacidad de percibir las vibraciones. Y para eso usamos el diapasón. Agarramos el diapasón, ¿no? Y lo golpeamos. Y va a empezar a vibrar, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar en las eminencias óseas del paciente, ¿no? Siente, sí. Siente, sí, siente la vibración. Siente, sí, siente. Entonces, todas esas eminencias óseas que tenemos, colocamos ahí y el paciente tiene que referir que siente la vibración. Lo mismo puede ser a nivel de los pies, a nivel lateral, ¿no es cierto? Por la tibia. Entonces eso sería con uso de ¿qué? Del diapasón. Del diapasón, ¿no? La paliestesia entonces es la capacidad de sentir las vibraciones. Luego tenemos la batiestesia. La batiestesia nos habla de la posición, de dónde está nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que tener noción sin necesidad de ver dónde están las partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer yo con el paciente? Le pido que me dé su mano, ¿no? Que extienda su mano así, ¿ya? Y que cierre los ojos, Dígame dónde está su dedo, arriba o abajo. ¿Arriba o abajo? Arriba, abajo o al medio. Entonces hago eso para saber si el paciente siente, ¿no es cierto? Si tiene noción de dónde están las partes de su cuerpo.
Luego tenemos la varestesia, que es la evaluación de la sensación de presión. Entonces yo puedo agarrar el martillo y presionar, siente, percibe, si es suave o es fuerte, ¿no? Para ver si puede percibir la presión que estoy ejerciendo sobre su cuerpo, ¿no? Luego tenemos la barognosia, que es la sensación de peso. Entonces le ofreceré al paciente dos objetos de diferente peso y le diré que me diga cuál es el más pesado, ¿no? Entonces ahí yo evalúo esta barognosia, ¿no? Y la integridad de todas sería la esterognosia y grafiestesia, el poder de asociación. Es decir, que yo le puedo decir al paciente, cierre los ojos, le voy a dar un objeto, usted lo va a describir, no me diga qué es, lo va a describir, ¿no? Y al final me va a decir qué es, ¿no? Entonces, tiene que ser un objeto que conozca el paciente, ¿no? Entonces, le puedo dar una moneda. Le doy la moneda y ¿qué va a hacer? Va a tocarle y va a decir, es redonda, es enhebrada, ¿no? Se ve que es dura, tiene algo en su superficie, ¿no? Y le empieza a tocar, ¿no? Es más pesada. Entonces todo esto ya estoy valorando en el paciente. ¿Qué es lo que tiene en su mano? Es una moneda de 2 pesos, ¿no? Entonces el paciente sabe, pero tienen que ofrecer algo que sepa, no le den algo que nunca ha visto yo, ¿no? Por ejemplo, puedo dar una latita de refresco, ¿no es cierto? ¿Qué es? Y que lo empiece a tocar, ¿no? Y me diga, es una latita de gaseosa, ¿no? Pero tengo que darle algo que conozca. El sentido de esterognosia también nos ubica gracias a nuestros sentidos de esterognosia también nosotros no nos perdemos. Cuando llegamos a un lugar extraño que no conocemos, ¿no? Por ejemplo, Thierry, cuando ha llegado aquí a Santa Cruz, no conocía la ciudad. Entonces, ¿cómo él se ubicaba? ¿No? Por la distancia de las cuadras, ¿no? Por los letreros, ¿no? Por algo que le llamó la atención, ¿no? Entonces ahí uno va grabando memoria. Yo me acuerdo que era una subida y eran 2 cuadras, entonces uno empieza ya a recordar. Entonces todo ese poder de asociación es nuestro sentido también de esterognosia, ¿no? Luego tenemos la función cerebelosa. En la función cerebelosa vamos a evaluar las dismetrías. Les había dicho que cada uno de nosotros tiene que saber dónde está nuestro cuerpo y a qué distancia está nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, lo que le pedimos al paciente es poder evaluar aquello. Por ejemplo, puede estar sentado en el consultorio, ¿no? Y le digo, le muestro, le digo, ahora cierra los ojos y llega a la puerta, ¿no? Entonces uno ya tiene esa sensación de distancia, ¿no? Esto más o menos pone más de la puerta. Entonces voy a saber cuándo detener. Pero en las personas que tienen alteraciones de la dismetría no pueden calcular bien las distancias y se golpean o se caen. Ahí pensé que estaba más cerca, pensé que estaba más lejos, ¿no es cierto? Entonces eso también se evalúa en la función cerebelosa. Y ahí tenemos la prueba de los índices que también nos sirve, ¿no es cierto? Pero en este caso le hago flexionar. ¿Se acuerdan que el otro era así? ¿No? Ahora le hago flexionar y le doy toque. Entonces tiene que calcular la distancia entre donde están mis dedos también el paciente. Luego podemos evaluar la dianepocinesia, que se refiere a la capacidad de realizar movimientos de diferente complejidad y que sean movimientos alternantes. Entonces, ¿qué le digo al paciente? Que haga esto. Tiene que intercalar. Su función cerebelosa está coordinando entre mano y mano lo que tiene que hacer. Pero si yo le digo a mi paciente y tiene trastornos, entonces no va a poder golpear, no va a poder hacer ese fenómeno de coordinación, ¿no? Pero si le digo que juegue chinchín my melody, no va a poder el paciente, ¿no? Luego tenemos la prueba de dedo a dedo, que ya hemos visto, y para ver la sinergia o coordinación tenemos todas estas pruebas, ¿no? Le pido al paciente que extienda sus brazos, que cierre sus ojos y tóquese la nariz. ¿Sabe dónde está exactamente su nariz? Si yo le digo tóquese su nariz, y si toca otro lado, ¿saben dónde está su nariz? Entonces tiene una alteración en la coordinación, ¿no? Luego le puedo decir índice oreja, tóquese la oreja, pero del otro lado, no los ojos, oreja, ¿no?
Luego tenemos el índice que hemos hecho, el talón rodilla, que le digo al paciente, con su talón toque su rodilla varias veces, ¿no? Pero si el paciente no puede, no tiene un buen sentido de coordinación. Luego tenemos el de pie-mano, igual, ¿okay? Con su mano su pie, ¿no? O por atrás toque su pie. Entonces ahí yo veo la coordinación del paciente. Cuando son pequeños, ¿no? Yo he escuchado, incluso en el colegio de mis hijos, cuando estábamos durante la pandemia, que hacían educación física de manera virtual. Y todos los papás renegaban, decían que sirve la educación física, no sirve para nada, es una materia que deberían eliminar, ¿no? Y es muy importante educación física, sobre todo en un niño que esté en desarrollo, es súper importante que el profesor pueda evaluar su coordinación y trabaje en el niño en su coordinación para que mejore, ¿no? Eso va a alterar incluso su escritura, la marcha, entonces todo eso tiene que ver el profesor, no es hacer por hacer. Cuando hacen polichinelas, por ejemplo, cuando saltan y aplauden, y las piernas tienen que separar, eso es coordinación, ¿no? Los niños al principio no pueden hacer, ¿no? Mejor que mi hijo, sus piernas y luego sus brazos. No, al mismo tiempo, que no puedo, pero al mismo tiempo. Y practicando toda la práctica, al final salió, ya, pudo coordinar, ¿no? Cuando les ponen pequeños obstáculos y tienen que ir en zigzag los niños, entonces, ¿qué están practicando en ellos? Su coordinación y su equilibrio, es parte de su formación. Incluso la motricidad fina, para que ellos en algún momento agarren el lápiz y escriban, también necesitan realizar movimientos con sus manos, ¿no? Me acuerdo que mi hijo el pequeñito tenía problemas para agarrar el lápiz y escribir, temblaba mucho y su hermano me dijo, ¿qué hace mi profesora? Agarró la isocola y le pringó toda la isocola en su mano. El otro renegando, ¿no? Su hermano. Y le dijo, así, ¿no? Y luego dijo, ahora saca la isocola de tu mano, ¿no? Y era, y me dijo, confía en el proceso, me decía. Y empezó el otro a sacar sus dedos, renegando, sacando, ¿no? Y me di cuenta, pues busqué, y es ayuda a su motricidad fina de niño, ¿no? Entonces ya puede agarrar fino y puede agarrar el lápiz para escribir. Entonces todas esas cosas que uno piensa a veces, o piensan los papás de, es una pérdida de tiempo, está ayudando al desarrollo psicomotriz, sobre todo motriz del niño, ¿no? Entonces déjenos a los niños hacer ejercicio, ¿no? Y que los profesores de educación física tienen un propósito. Eso va a ser como participa la función cerebelosa dentro del equilibrio, también vamos a hacer la prueba de Romberg, ¿no? Vamos a evaluar el nystagmus y vamos a hacer la prueba de la marcha, ¿no? Han visto que cuando llevábamos examen físico general hablábamos de la marcha, y en el video que les mostré todas las marchas eran neurológicas, ¿no es cierto? Muy pocas eran las marchas alteradas, por ejemplo la marcha antiálgica, en donde le dolía algo y sobre ese lado se evitaba apoyar, ¿no es cierto? Y tenía inclinación del cuerpo hacia ese lado. Pero después la mayoría de las marchas eran por daño neurológico, la de Parkinson, la anserina, ¿no? Y la cerebelosa, en la cerebelosa, ¿qué pasa? Van a volver a pasar marchas. El paciente ha perdido su centro de equilibrio y camina con sus piernas abiertas para no caerse, encontrando un centro de sustentación, ¿no? Entonces la marcha también es importante. En la marcha no se olviden que es lo que vemos. El inicio de la marcha, en el Parkinson, por ejemplo, el inicio ¿cómo es? Rápido, es lento, no puede porque está rígido el pacientito, ¿no es cierto? Luego viene la amplitud, ¿cómo son sus pasitos del Parkinson? Pero rápido, ¿no es cierto? Entonces eso también estoy evaluando en cualquier marcha, no solo en el braceo. ¿Braceaba el Parkinson como una modelo de pasarela? No es cierto. ¿Por qué? Porque estaba así. No braceaba, no movía porque estaban presionados. El paso, ya hemos visto los tamaños de los pasos y la vuelta, ¿no? Entonces usted puede decir al paciente, ahí está la puerta y regrese por el lado izquierdo. Y hay quienes no van a poder girar, se vayan a girar, ¿no? Entonces eso también nos habla de alguna alteración en la función cerebelosa. Entonces pediré una resonancia, una tomografía y buscaré
en el cerebelo algún tipo de lesión. Luego tenemos los movimientos anormales, eso los hemos visto en las clases teóricas. ¿Qué movimientos anormales tenemos? Las hipocinesias, como tipo Parkinson, ¿no es cierto? Los movimientos son cortos, por ejemplo, hay temblor, ¿no es cierto? Asimétrico en el Parkinson. Y las hipercinesias, que allí eran varias. Y ahí teníamos el Corea de Sydenham y el Corea de Huntington. El Corea de Sydenham era de post-estreptocócico, ¿no es cierto? En el niño. Y cómo era el movimiento, que estaba en un lado y parece que se transmitía al otro, en su techo, que se movía sus brazos, sus piernas, su carita. En cambio, en el Corea de Sydenham solo es el de mi cuerpo. La señora que estaba sentada de rojo, si recuerdan, era la que continuamente movía su pie y su bracito, ¿no es cierto? Y cuando le enfocan toda su cara de este lado, también lo contracturaba, ¿no? Entonces solo es la mitad del cuerpo en el Corea de Huntington. Después teníamos el balismo. ¿Qué era el balismo? Eran movimientos coreicos, pero mucho más amplios, ¿no? Como el paciente que estaba en la cama y levantaba su brazo, ¿se acuerdan? Y la artetosis era decía que en el video que era como fractal, ¿no es cierto? ¿Qué hacía el pacientito que tenía artetosis? Estaba así, sus deditos se contraían, su mano y sus deditos de su pie también, e incluso intentó caminar, ¿no es cierto? Y se balanceaba sobre esa parte de su cuerpo. Entonces ahí tenemos el Corea, el balismo, la artetosis y otros movimientos más anormales hemos visto. Las mioclonías de la muchacha que su miembro inferior estaba con mioclonías y con su otro pie trataba de frenar, pero luego volvía, ¿no es cierto? Y también hemos visto los tics, tanto los tics motores como los tics vocales, ¿no es cierto? Entonces todo eso está dentro de los movimientos anormales. Y finalmente vamos a ver los signos meningios, ¿no? Súper importantes y siempre tienen que evaluarse en la exploración neurológica, más si hay antecedentes, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces viene la persona con fiebre y no se sabe qué es, y cuando uno va y le hace la rigidez de nuca, está rigidez 3 pulsos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos meningios? A ver, sí, otra vez necesitamos una camilla y un paciente